precisamente a continuar con nuestro avance relacionado a lo que viene a ser la tercera unidad, que habla, por supuesto, acerca de, el enfoque, cómo nosotros tenemos que elaborar un proyecto de investigación. Y vamos a hablar de manera mucho más concreta la forma como tenemos que manejar y cómo tenemos que hacer el proceso de operacionalidad que tienen que tener nuestras variables. En la anterior sesión habíamos visto el procedimiento, la forma como tenemos que hablar o cómo tenemos que desarrollar para poder precisamente desarrollar nosotros lo que viene a ser el tema de las variables, el tema de la hipótesis, su importancia y por supuesto eh, eh, toca ver un poquito que sea puesta en consideración para ver si es que es real, es verdad lo que hemos afirmado de nuestra hipótesis o no. En este sentido, la operacionalidad de las mismas, de las variables, vamos a tener dentro de estos dos elementos que tenemos que tener muy en cuenta. Una definición conceptual y una operacional. La definición conceptual de nuestras variables, como dice su nombre, en este caso es la inhibición proactiva, es decir, lo que vamos a hacer cuando hablamos de la definición conceptual de una variable es la definición en concreto del significado de la variable que nosotros estamos analizando. La definición operacionalidad operativa, la definición operativa, en comparación con la conceptual, esta es instrumental, nos permite generar un indicador, que este indicador, por supuesto, tiene que ser medido, describe la actividad que un observador, que un investigador, pues va justamente a poner en consideración durante el proceso de investigación, de tal manera que, por supuesto, nosotros podamos llegar a contrastar una variable a través de la hipótesis. Aquí le presento, voy a presentar dos ejemplos que me va a permitir, por supuesto, entender mejor qué viene a ser en este caso el tema de la operacionalidad de las variables. En la hipótesis de investigación hablaba de que a mayor motivación intrínseca en el trabajo, habrá un menor ausentismo. Esa es la hipótesis. La variable que nosotros tenemos descrita es precisamente la motivación intrínseca, nuestra variable independiente, y la variable dependiente está relacionada con el ausentismo laboral. Perdón. Entonces, lo que nosotros vamos a ver acá es precisamente estos dos elementos, la motivación como variable independiente y el ausentismo como variable dependiente. La primera, nosotros habíamos mencionado que habían dos elementos, ¿no es cierto? La primera habla acerca de la variable, de la definición conceptual, y la segunda de la definición operacional. La definición conceptual, como ustedes están viendo, no es otra cosa que, que simplemente la definición conceptual de la definición del concepto. Entonces tenemos que hablar qué es, desde el punto de vista conceptual, qué es motivación. El concepto que hemos encontrado es que este es un proceso cognitivo que refleja el grado en el cual un trabajador atribuye la fuerza de su comportamiento con el trabajo, y el grado de satisfacción que tiene cada uno de ellos. ¿Qué es ausentismo laboral desde el punto de vista, laboral? Pues en este caso se convierte en el grado con el cual el trabajador no se reporta a trabajar a la hora prescrita, a la hora programada para hacerlo. La definición operacionalidad, en este caso, es la definición conceptual. La definición operativa de
Esta hipótesis, en este caso, sería un autorreporte de motivación intrínseca desarrollado a través de un cuestionario que va a desarrollar, en este caso, el jefe de recursos humanos, el jefe de gestión de talento humano, para poder gestionar, para que este pueda ser gestionado precisamente ante un organismo. El ausentismo laboral que va a ser medido precisamente a través de la revisión de la tarjeta de asistencia al trabajo durante el último trimestre o a través del último mes, a través del último periodo. Fíjense cómo nosotros le vamos dando cuerpo, como quien dice, a lo que viene a ser el tema de nuestras variables desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista operacional. Aquí tenemos, por supuesto, otro ejemplo que nos va a permitir, en este caso, comprender un poquito más el tema, la hipótesis que son los egresados de la carrera de Ingeniería Comercial presentan un adecuado nivel de formación en cuanto a la intención del tema del emprendedurismo, y tenemos dos variables, la variable independiente y la variable dependiente. Tenemos, por supuesto, el tema de la conceptualidad o el concepto que está relacionado con variables, y tenemos las dimensiones, tenemos los indicadores. Incluso aquí lo tenemos un poquito buscando un indicador, porque dentro de la dimensión, en este caso estábamos hablando en cuanto a la variable independiente, por ejemplo, que las actividades desarrolladas por los padres pueden llegar a influir en las decisiones del futuro profesional. Y aquí como indicador estamos diciendo que el 20% de los egresados tiene al menos a un familiar, amigo o compañero que es emprendedor, y que ese, por supuesto, influye de manera directa sobre nuestro en este caso, sobre la decisión de un estudiante a finalizar de su carrera, pues pueda llegar a ser su propio jefe. Bien, vamos a ver un poquito, ya hemos visto el tema de la hipótesis, las variables, y ahora vamos a ver un poquito el tema del diseño, y creo que con eso vamos a quedar precisamente. Que me conformo con justamente avanzar esto. El diseño, tenemos básicamente dos elementos, tipos de diseño. El diseño es, en este caso, tiene el propósito de poder responder a las preguntas de investigación, cumplir con los objetivos del estudio y someter la hipótesis a prueba. Tenemos dos tipos de diseño, uno que es no experimental y el experimental. El experimental es el que nos interesa a nosotros porque estamos en el área agronómica, que estamos justamente en el área en la cual nosotros necesitamos determinar exactamente la incidencia de un determinado factor. Dentro de este sistema, dentro de esta clasificación, tenemos los pre-experimentos, los cuasi-experimentos y los experimentos puros. Entre estos, los experimentos tienen un grado de cierto control, que es mínimo, pero sí tiene un grado de control. Los cuasi-experimentos implican algunos grupos de impactos, algunos sí y otros no. Y los experimentos puros son los que finalmente nos van a llevar al desarrollo de una investigación clásica como la que un ingeniero agrónomo la desarrolla. En este caso, nosotros hacemos una manipulación intencional de las variables, en este caso de la variable independiente, y hacemos una medición de las variables dependientes a través del análisis, del control y la validez de la forma como justamente ponemos en cómo afecta esto. Les doy un ejemplo para que ustedes lo entiendan un poquito más este último aspecto. Por ejemplo, yo voy a ver la afectación de qué manera la aplicación de nitrógeno a través de urea, nitrógeno al 46%, afecta sobre las características agronómicas del cultivo de la soya. Entonces, la aplicación de urea o nitrógeno al 46% es mi variable independiente, y cómo este repercute sobre, en este caso, sobre el cultivo de la soya, sobre el rendimiento, sobre el número de granos por vaina, el número de vainas por planta, sobre altura y otras características agronómicas que tiene el cultivo de la soya, pues es lo que vamos a medir. Vamos a medir entonces la influencia que tiene la aplicación de la urea sobre el cultivo de la soya. Todo esto, por supuesto, tiene que tener estos tres elementos. Tiene que haber una manipulación intencional. Nosotros como investigadores tenemos que manipular este elemento, nosotros tenemos que dosificar, incluso vamos a dosificar, tenemos que tomar en cuenta a un testigo. Es decir, vamos dentro de nuestro análisis, dentro de nuestra investigación, vamos a tener un testigo a lo cual no le pienso aplicar ni 5 gramos, ni 10, ni 20, ni 50, ni 100 gramos de urea a esa parcela, y sí voy a hacerlo en otras parcelas donde yo voy a determinar, por supuesto, el tamaño de la misma.
Ok, bien, entonces los diseños experimentales, como habíamos mencionado, tienen básicamente tres requisitos. El primero es que debe existir una manipulación intencional. ¿A qué nos referimos con una manipulación intencional? Que nosotros como investigadores vamos precisamente a aplicar. Vamos a, como habíamos mencionado con el ejemplo de la urea, pues yo voy a aplicar 50 kilogramos por hectárea en una dosis. Mi segundo tratamiento puede ser que sea 70 kilogramos por hectárea. Mi tercera dosis va a ser 100 kilogramos por hectárea. Y es posible que yo aplique 120 kilogramos por hectárea. Vamos a ver la respuesta del cultivo a las diferentes aplicaciones y concentraciones de urea sobre el cultivo de la soya. Entonces, esta sería mi variable independiente. Y voy a ver de qué manera pues, afecta en el cultivo de la soya, que en este caso se convierte en mi variable dependiente. Este es el primer requisito, que exista una manipulación intencional de una o más variables que sean independientes. El segundo requisito, como habíamos mencionado, es la medición. Debe sí o sí justamente medirse. El tercer requisito es que haya un control. ¿Qué significa un control? Es que haya un testigo. Así habíamos dicho que a la soya vamos a medirla con 50 kilogramos de nitrógeno, con 70, con 100 y con 120, pero también va a haber una parcela donde prácticamente a esa parcela no vamos a darle y no le vamos a poner ni un solo gramo de nitrógeno, en este caso de urea. De esa manera cumplimos, si se cumple con estos tres requisitos, entonces tenemos un diseño experimental. Y vamos a ver solamente un diseño que es el diseño de bloques completamente al azar. Lo vamos a analizar precisamente en el aula y luego lo vamos a ver el resto porque me parece que esto tiene que quedar bien claro y tiene que, por supuesto, para ustedes ser lo más objetivo y transparente posible para que ustedes aprendan. Este es un diseño muy utilizado en lo que viene a ser una investigación agronómica. Este diseño, por supuesto, es muy útil para el desarrollo de experimentos en campo, pero también para el desarrollo de experimentos que se puedan desarrollar ya sea en un laboratorio o en un vivero o en una locación en la cual nosotros podamos controlar ciertas características agronómicas. El control de las ciertas características agronómicas, por ejemplo, pueden estar relacionadas con el tema de la luz, con el tema de la humedad, con el tema de la precipitación. Podemos controlar también otros elementos que pueden de repente influir sobre el cultivo que está siendo analizado. Entonces, ¿qué es un diseño de bloques completamente al azar? Como ustedes lo están viendo, pues yo tengo tres bloques y tengo 5 tratamientos. Fíjense que en ninguno de estos bloques, el T1 en este caso es mi testigo. Si seguimos con el ejemplo de la anterior que yo estaba, este testigo, aquí yo no le pongo ni una sola dosis de nitrógeno. T2 puede ser 50, T3 puede ser 70, T4 puede ser 100, T5 puede ser 120 y T6 puede ser 150 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Fíjense la diferencia, cómo esto no sigue un orden preestablecido, simplemente es completamente al azar, por eso es su nombre, de que es completamente al azar, no existe un patrón, no existe T1, T2, T4, no existe una lógica, simplemente se colocan en este caso las parcelas, se colocan los bloques y se colocan las diferentes dosis o los diferentes tratamientos. Esto con el objetivo de que esa aleatoriedad nos permita precisamente tener un menor grado de error y por supuesto una mayor probabilidad de incidencia en este caso, sobre los factores ambientales que estamos nosotros analizando. En este caso, ¿qué factores estamos analizando? Rendimiento. Estamos analizando rendimiento, estamos viendo el tema de las características agronómicas como es número de granos por vaina, número de vainas por planta, altura de la planta, y otras características que pueden ser medidas en el cultivo de la soya. Bien, para eso, por supuesto, ya esto ustedes lo van a llevar con mayor detenimiento en cuanto al diseño completamente al azar. Ustedes van a ver materias como lo que viene a ser en este caso diseño experimentales, tienen por lo menos tienen estadística, tienen entre 2 o 3 materias que les van a permitir ya de manera mucho más concreta hablar de los modelos que tienen que seguir precisamente y la incorporación de, de estas fórmulas que le permita tomar, en este caso, obtener los resultados en cada uno de los modelos.
Para eso nos va a permitir, por supuesto, obtener aplicando esta fórmula vamos a tener un factor de corrección, la suma total de cuadrados, es decir, tenemos prácticamente toda una ANOVA. Hacemos la suma de los cuadrados por bloque, hacemos la suma por cuadrados por la suma de cuadrados por tratamiento y una suma total por el grado de error y los grados de libertad. Todo esto con el objetivo de poder precisamente determinar la probabilidad que pueda existir en la probabilidad de incidencia que tenga precisamente nuestro documento, nuestro papel. Bien, entonces, con esto, por supuesto, y conseguimos el coeficiente de determinación, y con esto ya tenemos si es que, y el coeficiente relativo por cada uno de los bloques. Todas estas fórmulas que habíamos descrito anteriormente nos van a permitir llegar a esto. Este es lo que finalmente nos va a interesar. Esto, por si acaso, no tienen mucho que preocuparse en cuanto a llegar a determinar y a aprenderse tantas fórmulas, porque hoy en día existen programas estadísticos que simplemente vos vas a introducir tus datos en cuanto, por ejemplo, tratamiento 1, 1.5 toneladas métricas por hectárea, tratamiento 2, 1.8, tratamiento 3, 1.9. Vos simplemente metes tus datos estadísticos y luego le decís, quiero analizar mi análisis, quiero sacar mi análisis de varianza y quiero hacer tales mediciones, le das a aceptar y de manera automática sale absolutamente todo esto, ¿ya? Te sale, por supuesto, los grados de libertad, la suma de cuadrados, la suma de medios y las variaciones que pueden haber entre bloques y tratamientos. Y, por supuesto, el grado de error. De tal manera que lo que hacemos nosotros como ingenieros prácticamente es hacer una interpretación de estos elementos. Y por supuesto, esto nos va a permitir llegar a determinar el grado de significancia de los valores obtenidos en F, en el factor, para determinar si este tratamiento es efectivo, es adecuado y es pertinente. Bien, en cuanto a nuestro avance del día de hoy, pues por supuesto quiero decirles que la idea, vuelvo a insistir en esto, que nosotros podamos precisamente ir avanzando, pero ir avanzando de forma clara, de forma que ustedes puedan ir aprendiendo y no que corramos y que lleguemos a un momento en el cual prácticamente ustedes no hubiesen comprendido el avance que tenemos. En ese sentido, vamos a quedar acá por el día de hoy y vamos a entrar a una ronda de preguntas para poder resolver las dudas y las consultas que tengan respecto a lo que hemos desarrollado el día de hoy. Ok, entonces nos vamos a permitir a partir de este momento entonces dejar de grabar y entramos en la ronda de preguntas.